El próximo punto que vamos a discutir, y con esto cerramos esta clase, que es un poco larga, ¿okay? Es el tema de dónde viene la señal de RF que nosotros vamos a poner allí. Vamos a hablar un poquito de los transmisores y dejamos en la próxima clase, vamos a hablar de receptores. Bueno, entonces, el transmisor es en realidad todo un subsistema, no es simplemente un equipo aislado. ¿Okay? El transmisor, en general, si estamos hablando de radares grandes, también incluye la fuente de poder, generalmente de alta tensión, el sistema de enfriamiento, porque si un radar que está grabando con alta potencia hay que enfriarlo. Hay también un sistema de enfriamiento para el sistema radar. Los sistemas de protección contra alto voltaje, tanto en lo que se refiere a protección de los operarios como protección de los equipos. Protección contra rayos X también, en este caso para proteger a los humanos. Si yo estoy trabajando con alto voltaje, es posible que se generen rayos X y eso también hay que pensar en esa parte. ¿Okay? Pero en lugar de escribir todo lo que constituye el sistema de transmisor, solamente me voy a centrar en los componentes electrónicos que producen la señal de RF necesaria para el funcionamiento del radar. Algunas de estas cosas fueron descritas en la asignatura de microondas. ¿Okay? Para aquellos que la cursaron anteriormente, aquellos que no han cursado microondas, bueno, tendrán, digamos, la referencia a ello. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, hay muchos componentes, una variedad muy grande, dependiendo de las aplicaciones, porque como yo les he dicho, hemos trabajado con radares de alta potencia, de baja potencia, radares CW, radares pulsantes. Hay una cantidad de alternativas y en consecuencia los componentes necesarios para producir la señal de RF también varían, también son muy variados. Sin embargo, dentro de todo esto podemos decir que hay dos clases dominantes de equipos y a su vez dentro de ellas también hay variaciones. Okay. Las dos clases principales tienen que ver con la tecnología. Las tecnologías que utilizamos estos transmisores son básicamente las de tubos al vacío, las de componentes de estado sólido. En la mayor parte de las aplicaciones de telecomunicaciones, hoy en día prácticamente no se utilizan tubos al vacío, salvo 3 o 4 aplicaciones muy particulares. Pero hoy día prácticamente no van a conseguir tubos al vacío en aplicaciones de telecomunicación. Excepto en las que tienen que ver con radar. ¿Por qué? Porque justamente estos dispositivos son los que pueden manejar estas potencias grandes. Sin embargo, además de los tubos al vacío, por supuesto que hay componentes de estado sólido que también vamos a considerar el día de hoy y que también se utilizan en sistemas de radar. De nuevo, todo tiene que ver con cuánta potencia necesito. Dentro de estas dos tecnologías también podemos encontrar algunas variaciones, dependiendo un poco del rol que hace el componente. Bueno, la primera cosa que podemos mencionar como diferencia es si el dispositivo es un generador o si es un amplificador. Teóricamente nosotros pudiésemos reducir todo en realidad a amplificadores, porque un generador se puede considerar simplemente como un amplificador realimentado. Sin embargo, hay algunos dispositivos en los cuales esa forma de trabajar del dispositivo es inherente. Esa realimentación ya forma parte del funcionamiento del propio dispositivo y solamente se pueden utilizar como generadores y no como amplificadores. ¿Okay? Ya vamos para allá. Decíamos que en general los tubos utilizamos aplicaciones de alta potencia y los componentes de estado sólido nos van para potencia baja. Y cada uno, por supuesto, tiene sus ventajas, sus desventajas. Sin embargo, veamos cuáles son los elementos comunes que pudiésemos encontrar en estos dispositivos que están aquí en general. Todos comparten una característica común y es que todos utilizan lo que denominamos resistencia negativa. Resistencia negativa dinámica, claro, porque ya nosotros hemos aprendido en otras asignaturas de que la resistencia negativa estática no existe porque violaría las leyes de la termodinámica. Sin embargo, en dispositivos no lineales es posible que nosotros podamos utilizar justamente las características no lineales del dispositivo para transformar una forma de energía en otra. En este caso, tomar
la energía de la fuente de alimentación, que generalmente es DC, o puede ser una señal alterna, pero de una frecuencia distinta de la que nosotros queremos amplificar, y poder entonces trasladar esa energía de esa frecuencia a la frecuencia deseada en RF. ¿Okay? Entonces vamos a ver distintas situaciones que podemos observar. Pero en general podemos decir que todo se basa en las no linealidades de los componentes. Un amplificador, ¿verdad? En general, pues, puede considerarse como un dispositivo dotado de una entrada y una salida y tiene una respuesta de frecuencia. Los amplificadores no tienen un ancho de banda infinito, tienen una cierta respuesta de frecuencia, y esa respuesta de frecuencia la podemos representar a través de una función de transferencia, normalmente en el plano complejo S, para tomar en cuenta no solamente sinusoide, sino cualquier forma de onda que le podamos aplicar al dispositivo. ¿Okay? Entonces, esa función de transferencia HDS, normalmente la podemos aproximar como el cociente de dos polinomios, un polinomio numerador y un polinomio denominador, los cuales a su vez se pueden factorizar de la forma que está indicada aquí. O sea que el polinomio numerador puede ser considerado como el producto de una S menos S sub 0, S menos S sub 1, S menos S sub 2, etc. Y el polinomio denominador será S menos P sub 0, S menos P sub 1, S menos P sub 2, y sucesivamente. Y esas S, ya hemos aprendido en otra materia, que las S representarían los ceros de la función de transferencia y las P los polos. ¿Okay? Si nosotros representamos esto en el plano de raíces, en el root locus, pues eso van a ser esas crucecitas y esos círculos que ponemos en el root locus. En general, nuestros dispositivos, para que sean estables, esas raíces, ya sea los polos o los ceros, tienen que estar en el lado izquierdo del root locus. Y eso nos produce un dispositivo que tiene una respuesta que es estable. Es decir, en general la respuesta es una sinusoide amortiguada, cuya frecuencia de oscilación libre correspondería a la parte imaginaria de la raíz, ya sea cero o polo, ¿verdad? Cuya frecuencia sería la parte imaginaria y cuya pendiente de atenuación vendría dada por la parte real de la raíz. ¿Okay? Entonces, como decimos aquí, en un circuito resonante pasivo, podemos representarlo básicamente como una RLC, ya sea en serie o en paralelo, dependiendo de cuál configuración hagamos, pues entonces tendremos ceros o polos en la función anterior que describimos. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder, de nuevo, yo dije, la frecuencia de resonancia viene dada por la parte imaginaria, y la parte imaginaria viene determinada por inductancia y capacitancia del circuito. Y la pendiente de atenuación en la parte de esa exponencial amortiguada, pues viene dada por la parte real, viene dada básicamente por R, la resistencia, que es el elemento disipador de energía. Muy bien. Entonces, en un circuito pasivo, esta R es positiva y la alfa, ¿verdad?, hace que haya un decaimiento de la respuesta natural del circuito. Pero ¿qué pasa si la resistencia fuese negativa? Entonces, en lugar de haber un decrecimiento, lo que hay es más bien un crecimiento de la señal, ¿verdad? Entonces, la parte real del polo sería positiva y tenemos un exponencial creciente. Obviamente que esto no crece hasta el infinito porque el dispositivo ya se saldría de la parte lineal y entraría en partes no lineales, y eso actuaría como un limitador de la potencia que podemos sacarle a esa resistencia negativa. ¿Okay? Entonces, en este caso estamos hablando de que este dispositivo es un amplificador porque la salida es más grande que la entrada. ¿Okay? Entonces, a su vez, como decimos acá, dependiendo de la combinación de los polos y ceros del circuito, el resultado puede ser simplemente un amplificador, ¿okay? O sea, si tenemos una respuesta estable, o un oscilador, en cuyo caso, pues justamente tenemos que esta señal crece sin excitación.
Es decir, que teníamos ganancia infinita. Sin haber señal de entrada, hay señal de salida. Entonces, en el oscilador, pues obviamente no hay una señal de partida, una señal de entrada que podamos amplificar. Ya la señal, podemos asumir que la entrada es cero, y si yo divido por cero, la ganancia es infinita. Como acabamos de mencionar, la resistencia negativa no existe. La resistencia negativa estática, pero la dinámica sí. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es que vamos a buscar un dispositivo en el cual encontremos un punto de trabajo adecuado para que podamos tener esa resistencia negativa. ¿Okay? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Vamos a escribir primero el caso de los tubos electrónicos y luego vamos a ver el caso de los componentes semiconductores. Bien, entonces uno de los mecanismos para lograr producción de resistencia negativa es lo que denominamos modulación en velocidad de los portadores de carga. Sin embargo, por supuesto, ya en frecuencia mucho más alta, pues utilizamos un mecanismo que denominamos emisión estimulada de radiación, como la que sucede en los láseres. ¿Okay? Bueno, no nos adelantemos, vamos a trabajar con lo que tenemos acá. ¿Qué entendemos por modulación en velocidad? Bueno, lo que sucede es que en los tubos del vacío, los portadores de carga son electrones. Sabemos que en el caso de los semiconductores hay otros portadores de carga, que son los huecos. Pero en este caso solamente tenemos electrones. Estos electrones se mueven entre dos electrodos con polaridades opuestas, ¿verdad? Uno de esos electrodos es lo que denominamos el cátodo, que es el emisor de electrones, y otro que es el ánodo, que es el que recibe los electrones. Debido a esa diferencia de potencial, nosotros entonces, una fuente de energía externa, una DC, va a acelerar los electrones, y eso significa que la energía que viene de la fuente de poder es transferida a los electrones, la cual sirve para que incrementen su velocidad. Es decir, que la energía del electrón en este caso estaría asociada a energía cinética, debido a la aceleración por parte de ese campo eléctrico entre el cátodo y el ánodo. ¿Okay? Entonces, ahora esa energía cinética de los electrones pudiésemos convertirla a RF si utilizamos los mecanismos apropiados. ¿Okay? Entonces, el mecanismo apropiado es justamente de la modulación en velocidad. Lo que vamos a hacer es que los electrones que salen del cátodo van a ser acelerados en primera instancia por una diferencia potencial, vamos a decir, relativamente pequeña entre el cátodo y un electrodo primario que tenemos allí, que no es precisamente el átomo recolector que va a estar al final, sino que tenemos un primer elemento positivo, una placa, pero que es perforada, que nos permite acelerar los electrones, ¿okay? Y para que luego continúen su camino hasta el ánodo. A la salida de ese dispositivo acelerador, ¿verdad? Donde yo digo que hay unos agujeros, en realidad lo que tengo justamente son unas rejillas que forman parte de una cavidad en la cual tengo una señal de RF. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder es que en ese pequeño espacio entre una cara y la otra de esa guía de onda, tengo un campo eléctrico que es oscilante, y por tanto va a suceder que como el campo está alineado con la trayectoria de los electrones, en algunos casos estará a favor de los electrones y le entregará energía a los electrones para acelerarlo, y en otra parte del ciclo estará en contra, por tanto frenará a los electrones y más bien les trae energía. En promedio, en la cavidad, no hay transferencia de energía, porque lo que va a suceder es que la energía que se entrega en medio ciclo se recupera en el medio ciclo subsiguiente. O sea, es como lo que sucedería en un circuito, en un dispositivo reactivo puro, como puede ser un capacitor o una bobina. Entonces lo que va a suceder es eso. La energía que se entrega en medio ciclo se recupera en el medio ciclo siguiente. Los electrones que salen de esa zona de modulación, ¿verdad? Ahora van a
experimenta una aceleración en un espacio que denominamos el espacio de desplazamiento, el drift space. En ese espacio, los electrones van a ganar energía por un campo eléctrico grande, DC, que es aplicado desde la fuente de alimentación. Entonces, esa energía que nosotros estamos entregando a esos electrones, ¿verdad? Va a hacer que la energía cinética de cada uno de ellos va subiendo. ¿Y de dónde sale esa energía? Bueno, como digo, de la fuente de alimentación. Ahora viene la segunda parte de esto. Estamos hablando de que hay electrones que viajan a distintas velocidades en ese espacio de aceleración que yo acabo de describir. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder es que dice que el flujo constante de electrones emitido del cátodo es modulado de manera a convertirlo en una serie de pulsos de carga, ¿verdad? Lo que va a suceder ahora es que esos electrones que fueron acelerados en el espacio de aceleración van a llegar a un segundo circuito resonante. Y lo que va a ocurrir es que va a ocurrir un fenómeno que denominamos agrupamiento, bunching, para esto. Así que si observamos las señales en el tiempo, en el siguiente circuito resonante, vamos a encontrar que la corriente, ¿okay? O sea, la densidad de electrones que está llegando ahí no es constante en el tiempo. En realidad, lo que va a suceder es que van a haber momentos en los cuales vamos a tener unos pulsos de carga, ¿okay? Es decir, como unos pulsos de corriente que están entrando, y otras zonas, a otros tiempos, en los cuales prácticamente la corriente es muy, muy pequeña. ¿Okay? Entonces, esto se parece a la forma de funcionamiento de un amplificador clase C. En un amplificador clase C lo que tenemos es un circuito resonante en el cual estoy inyectando pulsos de corriente. En el tiempo en el cual no hay corriente, lo que yo tengo es la respuesta natural del circuito, que será entonces una sinusoide amortiguada. Y ese circuito que está allí es justamente el que va a extraer la energía de salida. Después lo vamos a ver gráficamente. Okay, como decimos acá, un amplificador clase C convencional, el circuito resonante es externo al componente. En este caso, en el caso de los tubos que estamos describiendo, forma parte integrante del mismo. Y vamos a ver que hay varios tipos de tubos, pero en todos ellos tenemos este efecto de modulación en velocidad. Creo que en la lámina no tengo descrito la parte de lo que es el bunching. Vamos a ver. No, aquí ya entro directamente a hablar de los dispositivos, así que me voy a tomar un minuto para describir qué es bunching, sin necesidad de plantearlo acá. ¿Okay? Porque no tengo el gráfico. Fíjense, imaginémonos una autopista, ¿okay? Que tiene varios carriles, en las cuales circulan vehículos que van a distintas velocidades. Vamos a suponer entonces que tenemos un punto de partida y tenemos, por ejemplo, unos automóviles que son muy rápidos, y tenemos, por ejemplo, unos autobuses y unos camiones. Son, digamos que van a velocidades menores que los de los autos. Y la situación ahora es lo siguiente. Vamos a considerar que le vamos a dar lo que denominamos en las carreras un handicap. ¿Okay? Vamos a dejar que los dispositivos más lentos salgan primero. Así que vamos a decir que salgan los camiones y los autobuses. ¿Okay? Y después de un cierto tiempo decidimos, bueno, ahora que salgan los automóviles. Okay. Entonces, lo que va a suceder ahí es lo siguiente. Entonces, los vehículos lentos están así, estos están aquí esperando, y de repente estos vehículos rápidos llegan, alcanzan a los otros y los pasan. Pero hay un momento, ¿okay? Una posición en la autopista en la cual los vehículos más rápidos, pero que salieron más tarde, alcanzan a los más lentos que habían salido primero. ¿Okay? O sea que en ese momento nosotros vamos a tener allí un agrupamiento de vehículos. ¿Okay? Si cada uno va en su canal, no debería haber problema. Pero si lo veo de lado, lo que vamos a ver es que en ese punto, pues los vehículos rápidos alcanzaron a los vehículos lentos. ¿Okay? Y tengo una gran concentración de estos vehículos. Una vez que
ha pasado ese tiempo, ese instante de tiempo y esa posición que acá estamos observando, los vehículos se vuelven a separar tanto en tiempo como en espacio. Es decir, los vehículos lentos siguen lentos, ¿ok? Y los otros, entonces los rápidos van a ser mucho más, van a separarse de esto y por tanto va a haber una dispersión de las cargas. Pero en esa zona que acabo de escribir, pues hay ese agrupamiento. Eso es lo mismo que sucede en este caso con estos electrones que estamos describiendo acá. Es decir, que los electrones que fueron acelerados, ¿okay?, van a ir más rápido y van a alcanzar a electrones más lentos, que porque fueron frenados, pero que salieron antes, ¿okay?, en ese espacio. Entonces va a haber una alta concentración de cargas en ese punto. Si tenemos esto claro, entonces ahora podemos entender lo que está escrito en la lámina. ¿Okay? Esto, bueno, si dice aquí que los magnetrones, por razones históricas, los magnetrones se desarrollaron primero que los claystrons. Los magnetrones se desarrollaron básicamente durante la época de la Segunda Guerra Mundial, en tanto que los claystrons fueron desarrollados posteriormente. ¿Okay? Sin embargo, desde el punto de vista de la explicación, es mejor explicar primero el claytron y después el magnetrón. Ok. Primera cosa es que vamos a encontrar que estos claystrons, o estos dispositivos que vamos a escribir ahorita, se denominan dispositivos lineales. ¿Okay? Son dispositivos, lo que llamamos amplificadores de haz lineal. ¿Por qué? ¿Por qué lineal? Porque viajan en una línea recta. Los haces. Y hay dos tipos principales de estos tubos, los que nos llamamos los claystrons, y también los amplificadores, los tubos de onda viajera, los TWT, que también lo vamos a describir ahora. ¿Okay? Y más bien, los otros dispositivos que utilizan un haz curvo son los magnetrones y los tubos de campo cruzado. Así que vamos a escribir primero uno que los otros. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de cada uno de ellos? Ya la vamos a ver en detalle ahora. Estos dispositivos, estos últimos, los magnetrones y los tubos de campo cruzado, se denominan con ese nombre precisamente porque el campo eléctrico y el campo magnético están a 90 grados entre sí en el dispositivo. ¿Okay? En tanto que en el caso de los claystrons y de los TWT, el campo eléctrico y el campo magnético tienen la misma dirección. Y la única función que tiene el campo magnético en un claytron, un TWT, es confinar los electrones en una rectilínea, en una recta. ¿Okay? En tanto que en el caso de los magnetrones veremos que la función del campo magnético es hacer girar los electrones en una órbita en espiral. Bueno, entonces vamos a comenzar a describir pues, el claytron. Como yo había mencionado anteriormente, pues un claytron consiste de un dispositivo que es el cátodo, el ánodo, y aquí hay una aceleración entre cátodo y ánodo, los electrones que salen de aquí, pues son acelerados en esa primera instancia con esa velocidad inicial, van a entrar en la zona de interacción con esta cavidad que está aquí. Esta cavidad se denomina buncher, que es la que produce la modulación en velocidad. A la salida de esto tengo electrones que tienen distintas velocidades y por tanto van a ir produciendo pues una agrupación a lo largo del eje. Pero un detalle importante antes de seguir adelante es que además de este cátodo y este ánodo que está aquí con esta fuente de alimentación, existe una fuente de alimentación que por cierto no está indicada en el dibujo, que es una fuente de alta tensión que está entre este cátodo y este colector. ¿Okay? O sea, esta fuente, estamos hablando de que la tensión entre cátodo y ánodo acá puede estar del orden de en un claytron, digamos, pequeño de unos pocos vatios. Esta tensión aquí puede estar del orden de unos 200, 300 voltios, pero la tensión que dije que este aquí puede estar del orden de 2000 a 3000 voltios en un claytron pequeño, ¿okay? Digamos, de unos pocos vatios.
obviamente que si nosotros estamos hablando de un dispositivo que pueda producir un pulso radar del orden de los kilovatios, la tensión también es proporcionalmente más grande. ¿Ok? Pero el principio de funcionamiento es el mismo, ya sea que se trate de un Clayston pequeño o un Clayston grande. Entonces, esa fuente de tensión externa que le dije que no está dibujada acá, ¿okay? Es una tensión que está entre el cátodo y este colector, produce una aceleración de los electrones en este espacio que llamamos el drift space, es el espacio de desplazamiento de los electrones. Y en ese espacio ellos ganan energía cinética de esa fuente externa. La energía cinética para el funcionamiento del Clayston no está tanto aquí en esta fuente, sino en la otra fuente, en la fuente externa. Entonces, esa es la que le agrega energía cinética a los electrones en este espacio de desplazamiento. Y cuando esto ocurre, lo que va a suceder es que a medida que los electrones ganan más y más energía cinética, ¿okay? También sus diferencias de velocidad van a ser mayores. Y eso es lo que va a producir también estos cambios en la densidad de electrones, que es lo que llamamos bunching, el agrupamiento, que aquí ustedes lo pueden ver como si fuera una señal oscilante, no una señal de RF, eso es lo que está graficado ahí, es la densidad de electrones. Habrá zonas donde habrá una alta densidad de electrones, como puede ser aquí, pero hay zonas donde también hay una escasez, como también sucede en la autopista. En la autopista, en el punto donde los carros más rápidos alcanzan a los carros más lentos, ¿verdad? Se produce una alta densidad de automóviles, pero fuera de eso, hay más bien un decrecimiento en el número de vehículos que pasan por unidad de tiempo. Eso es lo mismo que tenemos acá. La idea es que nosotros ahora vamos a colocar esta segunda cavidad que llamamos el catcher, es justamente en una zona donde tengamos una alta densidad de electrones. Aquí. Entonces lo que va a ocurrir es que esos electrones de alta energía van a ceder energía, van a ser como pulsos de corriente y que van a hacer que esta cavidad obviamente se excite y luego decrezca a la frecuencia de resonancia obviamente de esta cavidad. La señal será una exponencial amortiguada porque además no solamente que pueden haber pérdidas internas, sino lo más importante es que hay energía que está saliendo, que hay una salida de microondas. Entonces, eso actuaría como si fuese una resistencia que estuviera en paralelo con los circuitos resonantes equivalentes que están dentro de la cavidad. ¿Okay? Entonces, esa energía de estos electrones se cede a esta catcher que está acá y con esto se saca. El resto de los electrones continúa su travesía hasta este colector en el cual se disipan como calor. Estos Clayston que están aquí son dispositivos que tienen eficiencia bastante alta, depende de mucho del diseño, ¿okay? Sobre todo los dispositivos de muy alta potencia también están diseñados para tener alta eficiencia, de manera que la mayor parte de la energía es entregada a esta cavidad y la energía residual que va al colector es relativamente no digamos pequeña, pero sí es comparable a la salida de microondas. Así que un detalle importante es que si la salida de microondas acá es del orden de los cientos de vatios o de los kilovatios, este señor, el colector, tiene que ser enfriado adecuadamente porque aquí va a haber una gran cantidad de energía que va a ser comparable a la que tenemos a la salida acá. Estamos hablando de unos Clayston con una eficiencia que puede rondar de un 30 a un 50% de esta manera. ¿Okay? Así que quiere decir que prácticamente la mitad de la energía se disipa como calor aquí y la otra mitad sale como microondas acá. Algunos Clayston de laboratorio pues tienen mucho menos eficiencia. Lo que yo utilizo en la central pues tienen potencias de salida del orden de los 50 milivoltios acá y con una disipación del orden de los 3-4 vatios en el colector, así que no requieren de mucho enfriamiento. La potencia de salida es mucho más pequeña, así que estamos hablando de una eficiencia de quizás de un 5 a un 10% en comparación a los otros Clayston.
¿Okay? Les decía, aunque no está en el dibujo, aquí hay un campo magnético lineal, o sea, que está en la misma dirección del eje, digamos, sería esta flechita, que obliga a que los electrones se mantengan en línea recta y no se dispersen a los lados. También, de nuevo, con la idea de mantener una alta eficiencia en el sistema. Sin embargo, pues una de las cosas es que ya estamos hablando de un Clayton todavía con una eficiencia que puede estar un 30 o un 50%. Yo quisiera poder mejorar la eficiencia de esto. Una forma de mejorar esto es introduciendo un mayor número de cavidades en el sistema. Entonces esto va a producir como si fuese el efecto de varios Clayton en cascada. ¿Okay? Aquí tienen ustedes una imagen de un Clayton viejísimo de los años 50 que ha sido cortado para poder mostrar las piezas que tenemos acá. Esto que está aquí es el cátodo, ¿okay? Y aquí en este espacio entre el cátodo y el ánodo se produce la primera aceleración. Esto que está aquí es la primera cavidad, ¿okay? No sé si se lo voy a ver aquí. Un lado de la cavidad está cortada por la mitad para que se vea, y la cual se estrecha en esta zona para producir una zona donde haya una intensidad de campo muy grande, ¿okay? Que además está alineada con los electrones. O sea, la trayectoria de los electrones es aquí donde está indicando la flecha. Los electrones se mueven desde aquí en esta dirección. Entonces, aquí está la zona de interacción, la cavidad es mucho más grande, como lo pueden ver acá, ¿okay? Y se estrecha para poder producir un campo eléctrico grande que interaccione con los electrones. Y luego, a la salida, tengo otra cavidad similar, la cual tiene un conector de salida que está acá, ¿verdad? Y esta cavidad también se estrecha del lado de acá. Y entre este punto y el punto del otro lado es el espacio de drift, que es donde los electrones ganan energía cinética a partir de la diferencia potencial entre este electrodo y este que está aquí. Este dispositivo además tiene esta forma para recoger los electrones que son de baja energía, y además también es un disipador térmico, ¿okay? Porque como les decía, pues esto que está aquí, los electrones que nos entregaron toda su energía al campo RF, todavía tienen suficiente energía como para producir calentamiento en esta zona. Este es el conector externo con el cual se sacaba la señal hacia el sistema de radar. Como les decía, una manera de mejorar la eficiencia de los electrones es colocar cavidades adicionales. Y aquí entonces tenemos un Clayton de 3 cavidades, la cual justamente lo que hace es que mejora la densidad de empaquetamiento colocando esta cavidad intermedia que no tiene salida, ¿okay? O sea que esto actúa única y exclusivamente como un elemento reactivo, que no les trae energía a los electrones. Lo único que hace es que ayuda a concentrar el efecto de bunching, la diferencia de velocidades en los electrones acá, a través del mismo efecto que hemos mencionado anteriormente. ¿Okay? Estas zonas que aparecen como interaction gaps son esos espacios en los cuales el campo eléctrico en la cavidad interacciona con los electrones. Y bueno, aquí se está indicado el campo magnético que yo les dije, que es para garantizar que los electrones se mantengan en un pequeño filamento en el centro del dispositivo y no se dispersen hacia los lados. ¿Qué más? Bueno, ¿no? Entonces los Clayton de alta potencia normalmente son Clayton de varias cavidades, y de esta manera todavía podemos subir aún más la eficiencia y un Clayton de este estilo. Entonces ahora ya si pudiéramos lograr potencias, como digo, de varios kilovatios y no tener que preocuparnos tanto con el tema de el calor que se produce, todavía una cantidad apreciable, pero estos créditos que están aquí pueden tener eficiencia mucho mayor. Estamos hablando de eficiencia del orden de un 60 a un 70%. Todavía hay un 30% de energía de la fuente de poder que se disipa en el colector como calor, y hay que refrigerar adecuadamente este dispositivo.
Como dice aquí, por medio de la utilización de múltiples cavidades y un campo magnético con fines de los electrones, podemos alcanzar altas potencias. Se han reportado radares con potencia de decenas de megawatts, ¿okay? Tanto en modo pulsante como en operación continua. Esos son unos radares especiales que se utilizan básicamente para operaciones militares, ¿okay? Un detalle importante es que cuando estamos trabajando en operación pulsante, un detalle importante es que si no hay radiofrecuencia a la entrada, es conveniente eliminar la alimentación DC para que no se disipe energía innecesariamente. ¿Okay? Como dice acá, si el amplificador continúa funcionando durante el tiempo que estamos esperando los ecos, esto va a producir una gran cantidad de señal que va a oscurecer los ecos y además inclusive va a interferir con el funcionamiento del receptor. ¿Okay? Vamos a echar un poquitico para atrás para ver esto. Fíjense, vamos a considerar este Claxton de varias cavidades. A lo que yo me estoy refiriendo es que él es un amplificador. Por tanto, hay una señal de RF que estoy metiendo por aquí y que voy a sacar, obviamente, por el otro lado para llevarlo a la antena de radar. El asunto es que si el radar es pulsante, ¿verdad? Aquí, esta señal que está acá, se enciende y se apaga. ¿Qué pasa si la señal se apaga? Bueno, lo que va a suceder es que no va a haber nada aquí que module a los electrones, ¿okay? No hay modulación en velocidad. Por tanto, no va a haber ese efecto de amplificación para acá. Y lo único que vamos a tener es un chorro de electrones que van a producir mucha disipación aquí en el dispositivo que está al final, pero adicionalmente cualquier pequeño ruido que esté en el ambiente va a ser amplificado y va a salir aquí y va a interferir con el funcionamiento del receptor. Es conveniente entonces apagar la alimentación de DC durante el tiempo que estamos esperando la señal de eco. Bueno, el problema que tenemos con los Claxton es que si bien pueden operar a potencia muy alta, su ancho de banda es pequeño. ¿Por qué? Porque estamos utilizando cavidades resonantes. Entonces, una alternativa que tenemos para mejorar esto es un dispositivo que denominamos el TWT, el tubo de ondas viajeras. Y la diferencia principal es que el tubo de ondas viajeras, si bien utiliza modulación en velocidad, como las que hemos escrito anteriormente, no utiliza cavidades resonantes. Entonces, de esta manera, un TWT tiene mucho mayor ancho de banda. Y eso permite que estos dispositivos se utilicen no solamente para radares, sino para muchas otras aplicaciones de telecomunicaciones donde necesitamos una potencia alta, como por ejemplo puede ser para enviar las señales hacia los satélites. Si yo quiero enviar una potencia alta, por ejemplo, para un satélite de televisión, ¿ok? Un DBS, entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo es que necesitamos una potencia grande para cubrir la distancia que hay desde la superficie de la Tierra hasta la órbita sincrónica. Recuerden que los satélites que están en órbita sincrónica están a 32.000 kilómetros de altura, es decir, a un décimo de la distancia de aquí a la Luna. Y en esa distancia, pues para poder llegar hasta esos satélites necesitamos una potencia grande. Entonces ahí normalmente utilizamos un TWT, pero si yo estoy mandando señales de televisión o cualquier otra cosa de banda ancha, obviamente el dispositivo que debo utilizar debe ser un TWT y no un Claxton. Sin embargo, les comento que hace muchos años aquí en Venezuela nosotros utilizamos Claxton en las estaciones terrenas. ¿Okay? Todavía no teníamos el TWT de las potencias adecuadas para poder trabajar esto, así que las primeras generaciones, tanto Camatagua 1 como Camatagua 2, utilizaron Claxton. ¿Okay? Les comentaba entonces que en un TWT nosotros vamos a estar utilizando esa interacción entre el campo de RF y los electrones. ¿Okay? Para que esa interacción se pueda adecuadamente, es necesario que la velocidad a la que se mueva la onda de RF sea comparable a la velocidad de los electrones. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es
que vamos a utilizar una línea de transmisión que va a tener una forma de una hélice, ¿okay? Esta línea que está aquí. Entonces, la onda de RF se mueve a lo largo de esta línea de transmisión. El campo eléctrico, por tanto, va a estar inclinado, ¿okay? Pero hay una componente del campo que va a tener la dirección del eje. Y lo que va a ocurrir es que esa componente del campo es la que va a interaccionar con los electrones. La velocidad a la que se mueve la onda en la dirección del eje va a venir dada por la relación del tornillo, es decir, la relación de las vueltas de esta helicoide que tenemos acá, esta hélice. Entonces, de nuevo, tenemos un cátodo que nos produce electrones, tenemos un elemento acelerador, ese es lo que llamamos el cañón de electrones, ¿okay? El cual produce una primera aceleración de los electrones aquí al principio, pero ese cátodo no es sólido, sino que tiene unos agujeros que permiten que los electrones continúen su trayectoria hacia el colector. Y de nuevo, falta indicar aquí que hay una fuente de alimentación externa que nos produce una diferencia potencial grande entre el cátodo y el colector, porque ahí es donde vamos a tener la ganancia de energía cinética, la cual es extraída, por supuesto, del campo de estas fuentes. Bueno, entonces tenemos que la señal de RF de entrada se aplica a esta línea de onda lenta, que tenemos acá, esta hélice, ¿bien? Y ese campo eléctrico interacciona con los electrones y va a producir el mismo efecto de agrupamiento, el bunching, acelerando y desacelerando los electrones. Pero fíjense que a medida que yo me voy moviendo hacia la derecha, debido a esa diferencia potencial, los electrones ganan energía cinética, ¿verdad? Que trata de producir una mayor diferenciación entre los electrones, digamos, acelerados y los frenados. Y entonces esa diferencia a su vez produce un campo eléctrico que es absorbido por la hélice. Entonces esa interacción, en lugar de ser discreta, como ocurre en el caso del clayton entre la primera cavidad y la última, aquí ese efecto es continuo. Constantemente el campo en la hélice modula en velocidad de los electrones, eso produce bunching, el bunching a su vez produce una tensión inducida en la hélice y viceversa, así que todo el efecto es continuo, no discreto como el caso de eso. Así que al final de esta trayectoria tengo una señal fuerte que se está enviando hacia afuera. Aquí hay una ganancia. Ahora, como yo he mencionado todo el tiempo, este efecto es equivalente a una resistencia negativa. Así que también puede ocurrir que si yo tengo una onda que se esté moviendo en la dirección opuesta en la hélice, también será amplificada. Así que si hubiese un desacoplamiento de impedancia aquí en la salida que produjese una onda reflejada, esa onda reflejada será amplificada y aparecerá del lado de la entrada, la cual por supuesto va a destruir el dispositivo que se encuentra de este lado. Para evitar eso, se coloca un dispositivo de atenuación en el camino para eliminar o atenuar la onda que venga en la dirección opuesta. ¿Okay? Entonces, como decimos acá, dependiendo del paso de la hélice, pues podemos reducir la velocidad de propagación de la onda desde casi la velocidad de la luz hasta apenas, qué sé yo, un 5% de ella, o sea, con una relación de vuelta de 20 a 1, ¿okay? Una relación de tornillo de 20 a 1, pues tenemos una disminución hasta un 5% de la velocidad de la luz en la velocidad efectiva en la que se mueve la onda, y eso es comparable a la velocidad a la que se mueven los electrones. Como decimos aquí, aquí falta una vez, ambas, ¿okay? En ambas direcciones. ¿Okay? Entonces, como les decía, si hubiese un desacoplamiento se puede producir un problema y para ello se introduce un atenuador para evitar la situación con la onda regresiva. Aquí tienen ustedes un diagrama de bloques de un DWT, ¿okay? Donde están las mismas piezas que acabamos de escribir.
Aquí yo tengo, entonces, tengo el cañón de electrones, está aquí la pieza que está en verde. La entrada de RF está por el conector, aquí aparece como número 2 y la salida es el conector número 6. La estructura de onda lenta es esta hélice que está aquí, que está marcada como número 5. Y tenemos aquí, con el número 3, tenemos unos imanes. La función de estos imanes es producir un campo magnético axial que mantenga los electrones en el centro del TWT. ¿Qué otro dispositivo hay aquí? El número 4 es el atenuador que yo les había mencionado, cuya función es evitar la amplificación de la onda reflejada. Y el número 8 es el colector, el cual es el dispositivo que finalmente recibe los electrones que no se han utilizado durante el proceso de amplificación, y que esto tiene que estar refrigerado porque hay una gran disipación de potencia acá. Otro dispositivo que vamos a describir ahora es el magnetrón. ¿Okay? En el caso del magnetrón, los electrones no viajan en línea recta, más bien describen una trayectoria en espiral. Entonces, eso es equivalente a que nosotros pudiésemos tener una trayectoria equivalente de un clavito muy, muy largo. ¿Okay? O sea, si nosotros estirásemos esto, sería equivalente a un clavito que fuera muy largo. Esto significaría que entonces este dispositivo puede manejar potencias grandes. Y adicionalmente, vean ustedes que el hecho de tener esa trayectoria en espiral significa que las cavidades que constituyen el magnetrón son recorridas múltiples veces. Es decir, que un electrón, yo tengo una cavidad aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, el electrón va a pasar frente a ellas varias veces. Eso es equivalente a que yo tuviera una gran cantidad de cavidades con el clavito equivalente, lo cual, por supuesto, como hemos dicho, produce un agrupamiento cada vez mayor y, en consecuencia, una mayor densidad de energía. Entonces, los electrones en esta estructura tienen una capacidad de producir una alta energía, y debido a esa trayectoria en espiral lo hacen en un tamaño bastante pequeño. La otra cosa es que, a diferencia de Clayton, en el cual el campo eléctrico acelerador está ubicado en forma radial con los electrones, en este caso, es decir, están en la misma dirección de los electrones. En este caso, el campo eléctrico es radial, pero los electrones no siguen esa trayectoria. El campo eléctrico va desde el elemento central, que es el cátodo, el cual emite electrones, hacia la carcasa, que va a actuar como el elemento receptor de estos electrones. Y lo que va a ocurrir es que los electrones, por estarse moviendo en espiral, no están en la dirección del campo eléctrico. Estos ganan energía progresivamente a medida que hacen esta trayectoria en espiral. ¿Y cómo logran la trayectoria en espiral? Por la presencia de un campo magnético que está a 90 grados. Es decir, el campo magnético ahora está perpendicular a la trayectoria de los electrones y los obliga a tener una trayectoria casi circular. De hecho, la trayectoria en espiral, porque en cada vuelta los electrones adquieren cada vez más velocidad, más energía cinética por causa de la velocidad, ¿verdad? Y eso les permite irse alejando cada vez más del elemento central hasta que finalmente alcanzan la carcasa y ahí entregan el remanente de energía, lo entregan ya como calor. Pero el detalle importante es que ellos van interaccionando con cada una de las cavidades. Una de ellas es la que permite extraer la energía hacia afuera, como veremos en los dibujos. ¿Okay? Fíjense que el magnetrón tiene no una, sino tiene varias cavidades. Hay una serie de cavidades que están dispuestas alrededor del cátodo y que interaccionan con los electrones. El campo magnético DC es radial y es perpendicular a esta trayectoria. Entonces vamos a esto que está aquí. Fíjense, el punto 4, que está aquí indicado, es el cátodo. Por ahí, de ahí es donde se emiten los electrones. El espacio en el cual se van a mover los electrones es este espacio que está entre el cátodo y
y la carcasa, vamos a llamarlo así, que va a actuar en este caso como si fuera un ánodo, el cual justamente los electrones quieren ir de aquí para acá. Hay una diferencia de potencial entre estos dos, pero como las distancias son pequeñas, yo no necesito una diferencia de voltaje tan grande como la que tendría en el caso de un Klystron equivalente. ¿Okay? Klystron que tuviera una longitud igual a la que recorren los electrones acá. Entonces, las tensiones que nosotros entramos aquí son relativamente pequeñas, pueden estar del orden de los cientos de voltios, quizás, por ejemplo, para un Klystron de cocina pueden estar del orden de 1000 voltios, 1500 voltios. Son más o menos las tensiones que nosotros podemos encontrarnos en la práctica. Claro, si yo estoy hablando ya de radares de alta potencia, las tensiones obviamente son mucho más altas. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una cantidad de cavidades aquí. Entonces, los electrones circulan del cátodo hacia el ánodo, pero no en forma radial porque, como les digo, hay un campo magnético que es perpendicular a la lámina que ustedes están observando, ¿verdad? Y eso obliga a que los electrones tengan que hacer una trayectoria en espiral. Y cada vez que pasan por frente a una de estas cavidades, hay justamente un efecto de bunching, ¿okay? De agrupamiento, cambio de velocidad, y entonces entre una cavidad y la adyacente, los electrones ganan energía cinética, ¿okay? Y son nuevamente agrupados en la siguiente cavidad y así sucesivamente, ¿okay? O sea, el efecto es como el de un Klystron de múltiples cavidades, porque además los electrones para viajar de aquí hasta acá tienen que dar muchas vueltas, ¿okay? Por tanto, ese efecto es se repite muchísimas veces y por tanto las ganancias son muy grandes. Bueno, de hecho, un magnetron no tiene entrada, lo que tiene es pura salida, es un oscilador, él no es un amplificador, es un oscilador. Una de las cavidades tiene un conector que permite sacar la salida hacia afuera. Vamos a ver, ¿ok? Esto que está aquí es lo que yo acabo de mencionar, ¿ok? Los primeros magnetrones utilizaban unos imanes de un material que se llamaba álnico, que se utilizaba mucho en las cornetas, en los altoparlantes de los equipos de sonido en aquella época. Hoy día hay otros imanes mucho más eficientes, utilizando elementos de lo que denominan tierras raras, son mucho más eficientes y de menor tamaño. Los han visto en YouTube, esos imanes hoy día tienen la posibilidad inclusive de producir un campo magnético tan intenso que pueden producir efecto de levitación con pequeños componentes, los pueden sostener en el aire. Hay muchos videos que pueden ver en YouTube sobre eso. Pero una de las cosas es que los magnetrones no solamente se utilizan en radares, los tienen en las cocinas de su casa, se utilizan en artefactos domésticos como el caso de los hornos de microondas, y aquí tenemos, por ejemplo, una descripción de un magnetrón de un horno de microondas, ¿okay? Este es un magnetrón de una cocina. Aquí están los imanes, que hemos hecho referencia. Aquí estoy viendo el dispositivo de lado. Estas piezas que están aquí son disipadores de potencia. Se les sopla aire a presión desde un ventilador externo para refrigerar el Klystron. Y esto tiene potencia de salida, que es la que ustedes habrán visto en las cocinas de las casas. Pues es muy común que tengamos hornos de microondas de 600 vatios, 800 vatios, hasta de 1 kilovatio he visto. ¿Okay? Obviamente la potencia de consumo de la red pues es un poco mayor que esto porque el Klystron, el magnetrón obviamente tiene una cierta eficiencia que no es 100%. Entonces parte de la energía se disipa como calor y que no es enviado a la comida, por cierto. Hay que sacarlo para afuera. Hay un dispositivo de campos cruzados que sí es un amplificador, se llama amplificador de campos cruzados,
brevemente lo mostramos acá, es como una especie de una combinación entre un TWT, porque tiene una estructura de onda lenta, pero también tiene una trayectoria en espiral, como el caso de un magnetrón. Como dice aquí, es como una combinación TWT con un magnetrón. La ganancia y el ancho de onda son menores que los otros amplificadores, pero hay ciertas aplicaciones en las cuales se utiliza. Para culminar esto, vamos a hablar de los generadores de estado sólido. Bueno, de nuevo, el tema anterior, ¿cómo generamos resistencia negativa? En caso de los dispositivos de estado sólido tenemos portadores de carga que son electrones y también tenemos los huecos. ¿Okay? Y dependiendo del comportamiento de estos portadores de carga, todos los dispositivos semiconductores son inherentemente no lineales. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos aprovechar son esas no linealidades de los dispositivos para poder buscar un efecto de resistencia negativa que nos transforme la energía DC de alimentación en energía de RF. ¿Okay? Hay muchos dispositivos de estado sólido que solamente voy a mencionar un par de ellos. ¿Okay? Una ventaja de los dispositivos de estado sólido con respecto a los de tubo, primero que todo, es el menor peso. Como ustedes vieron en muchos de estos dispositivos de estado sólido, perdón, de tubos que acabamos de escribir, es necesario un campo magnético externo para el funcionamiento y los imanes que constituyen, que producen ese campo magnético son pesados. ¿Okay? Entonces ya tenemos un peso grande por parte de los imanes que son necesarios para el funcionamiento de todos los dispositivos que yo acabo de mencionar. Un dispositivo de estado sólido no requiere de imanes. Entonces ya tenemos una disminución de peso. El dispositivo mismo es bastante liviano en comparación a los tubos. ¿Okay? La otra cosa es que también funciona con tensiones menores. O sea, me evito el problema de tener que pensar en una fuente de alta tensión. ¿Okay? Y también tienen menor disipación. Pero por otra parte, son dispositivos de potencias bajas. La potencia de salida es pequeña y además son dispositivos generalmente de baja eficiencia. Entonces, esto hace que estén limitados solamente para aplicaciones de radares de corto alcance. Muchas veces son para dispositivos, para medidores de velocidad, que se sostienen en la mano como si fuera un secador de pelo, tanto para medir velocidades de pelotas, de lanzadores de béisbol o de tenis, o para medir velocidades de los automóviles. O sea, ahí generalmente se utilizan dispositivos de estado sólido. El más conocido de estos dispositivos es el Yoga-Gond, que fue nombrado así en honor a este señor, J.B. Gond, el cual descubrió ese efecto en el año 1962. Desde entonces, pues, ha habido una mejora continua en la tecnología. Hoy día tenemos dispositivos de efecto Gond que son bastante más eficientes que los que teníamos en aquellos años. ¿Okay? ¿Cómo funciona este dispositivo? Bueno, básicamente encontramos que estamos trabajando aquí con materiales semiconductores distintos de los que trabajamos en frecuencias bajas. Frecuencias bajas, nuevamente, el material semiconductor que utilizamos por excelencia siempre ha sido el silicio. Sin embargo, a medida que subimos en frecuencia, pues el silicio no es adecuado y empezamos a trabajar con otro dispositivo. Uno de estos materiales que se utiliza es el arseniuro de galio. El arseniuro de galio está constituido por una red cristalina en la cual tengo un átomo de arsenio y un átomo de galio. ¿Okay? Son dos átomos que tienen la misma valencia, pero que tienen pesos atómicos diferentes. O sea, un átomo grande y un átomo pequeño. A diferencia de la estructura de silicio, que todos los átomos son iguales, todos tienen valencia 4, ¿okay? Y así una estructura cúbica. En el caso del arsenio de galio tengo una estructura en la cual tengo un átomo grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño. ¿Okay? Y eso produce que los estados energéticos de esa estructura pues difieran de lo que tenemos para el caso del silicio. En particular, una cosa que vamos a tener es que en lugar de tener dos bandas de energía, como tendríamos en el caso del silicio, tengo la banda de valencia y la banda de conducción,
En el caso del arsenuro de galio tenemos 3 bandas de energía. ¿Okay? Tenemos una banda de valencia y tenemos 2 bandas de conducción, pero los electrones que viajan por esa banda de conducción tienen distintas movilidades. Las movilidades están asociadas a lo que denominamos la masa efectiva del portador de carga. Las masas efectivas, aunque es el mismo electrón, dependiendo de la velocidad, su masa efectiva cambia. ¿Okay? Ya, eso es un efecto relativista, así que mientras más rápido viaja una partícula, también sube su masa efectiva, su masa en movimiento. ¿Okay? Entonces, va a suceder que los electrones que viajan en una de las capas de conducción tienen una movilidad dada, tienen una masa efectiva dada, que difiere de la de los electrones que viajan en otra capa. De hecho, en la tercera capa, los electrones viajan más lentamente que en la capa de abajo. ¿Okay? Entonces, que vemos aquí que a medida que nosotros aplicamos tensiones a esto, hay electrones que pasan de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿okay? Pero si continuamos incrementando el campo externo, es posible que hay electrones que alcancen la tercera banda. Y como dice acá, pues a partir de un cierto umbral, lo que va a suceder es que el número de electrones en la tercera banda se incrementa a expensas de los electrones que están en la segunda banda de conducción. Y lo que va a suceder ahí es que como estos electrones viajan también a una velocidad menor, el efecto va a ser como una disminución en la corriente. Recuerden que la corriente es carga por unidad de tiempo. Así que si el número de cargas disminuye porque su velocidad disminuye, el número de cargas por unidad de tiempo disminuye, la corriente que producirían disminuye. Y entonces lo que va a suceder también es que se nos presenta una situación de resistencia negativa. ¿Okay? Así que tendríamos una situación como esta. Fíjense, en el lado izquierdo, que está acá, el diodo se comporta como un elemento, ya vemos, normal. Sí, a medida que aumenta el voltaje, aumenta la corriente. ¿Okay? Lo que estoy haciendo acá es que estoy forzando a través del campo externo a que haya más electrones que pasen de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Okay? Hasta que llega a un cierto punto, un cierto valor umbral, a partir del cual entonces los electrones empiezan a circular por la tercera banda. Y lo que va a ocurrir es que cuanto más electrones van en la tercera banda, más bien hay una disminución en la corriente, porque esos electrones se mueven más lentamente. Entonces, tenemos un efecto de resistencia negativa, dinámica, claro. ¿Okay? Vean ustedes aquí que la pendiente es negativa. Entonces, eso es lo que está sucediendo. ¿Okay? A partir de este cierto umbral, este dispositivo tiene resistencia negativa. Ven el tamaño, es un diodito muy parecido a cualquier cosa que ustedes van a haber visto en el laboratorio. Okay. Estos dispositivos se le denomina TED, Transfer Electron Device, ya que realmente no es un diodo ordinario. De hecho, no es un diodo que tiene capas P y N, como estamos acostumbrados, sino de nivel lineal, lo que hace es varias capas de material N fuertemente dopadas que rodean a una capa de menor dopaje, ¿okay? Para poder producir esos efectos que estamos describiendo acá. Como habíamos dicho en un principio, los dispositivos de estado sólido no tienen una potencia salida grande, su eficiencia en general es baja, aunque últimamente se han conseguido mejoras en la parte de eficiencia. ¿Okay? Lo que pasa, como dice, tienen aplicación en dispositivos de mano. Sin embargo, hay otra cosa, es que estos dispositivos pueden formar parte de arreglos de antenas mucho más grandes. Cuando veamos phase array, vemos que también es posible obtener estos phase array con generadores independientes. Así que, y eso no es independiente, como decimos acá, pues pueden formar parte de arreglos de antenas al combinarse con dispositivos desfasadores en lo que denominamos los MMIC.
Los Modular Microwave Integrated Circuits son circuitos integrados modulares de microondas. Así que si nosotros actuamos directamente sobre estos dispositivos y cada uno de ellos contiene uno de estos dispositivos pequeños, la suma de ellos se puede dar una potencia grande. Hoy en día hay otros dispositivos de estado sólido que utilizan efectos diferentes del efecto COM para su funcionamiento, y eso, como les decía, también ha influido en la parte de la eficiencia de los dispositivos. Algunos de estos efectos, no es el único, pero algunos de los efectos que se utilizan a frecuencias muy elevadas, aunque también se puede utilizar a frecuencias de microondas, es lo que se llama emisión estimulada de radiación. ¿Okay? Y esto es porque, como les digo, a frecuencias muy elevadas los diodos GON encuentran limitaciones. Ahora que estamos con el tema de las nuevas bandas para la quinta generación de telefonía celular, pues nos encontramos con que ya tenemos que recurrir a nuevas técnicas de funcionamiento de los dispositivos de estado sólido, porque ya el diodo GON pues, tiene una limitación a frecuencias de ondas milimétricas. Okay, entonces, la emisión estimulada de radiación se puede utilizar tanto a frecuencias de microondas como a frecuencias de luz, y producen pues, estos efectos, lo que denominamos MASER, o MESER, que es el Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ¿okay? Amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación. Y también tiene su componente a frecuencia de luz, que es el láser, ¿okay? Que es el Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ¿okay? Ambos, de nuevo, dependen de un efecto de resistencia negativa a partir de un efecto que denominamos emisión estimulada. En realidad, el efecto de emisión estimulada se conoce también desde los años 60, así como el diodo GON. ¿Okay? En aquellos años se utilizaban materiales cristalinos, como el caso de rubí, los famosos el láser de rubí que había en los años 60. Se utilizaron gases como el CO2, que fue desarrollado posteriormente. Los láseres de CO2 se utilizan todavía hoy día porque son láseres de alta potencia. Inclusive se utilizaban líquidos que tenían la posibilidad de emisión estimulada. Esencialmente, ¿en qué consiste la emisión estimulada? Bueno, vamos a suponer que yo tengo, vamos a poner el caso de un láser de rubí. Tengo un dispositivo externo que denominamos una bomba. Esta bomba lo que hace es que inyecta energía al material activo para llevarlo a un estado que llamamos estado activado. Es decir, lo que nosotros vamos a tener es que los electrones que están en ese material están en un estado base, y si yo le agrego energía de una fuente externa, las llevo hasta un estado alto. Como podríamos decir en el caso de los semiconductores, podríamos ir de la banda de valencia a la banda de conducción. Si el gap, esa diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción coincide con el fotón externo que está llegando, la transferencia será altamente eficiente. O sea, eso es lo que nos dice la mecánica cuántica. ¿Okay? Entonces, pasamos del estado base al estado activado. El electrón permanece en el estado activado durante un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque este es un estado inestable. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que eventualmente el electrón decae al estado base y emite un fotón justamente a una frecuencia tal que corresponda a la diferencia de energía entre las dos capas. ¿Okay? De nuevo, mecánica cuántica. La frecuencia, o mejor dicho, la energía del fotón, que será h por nu, tiene que corresponder al salto cuántico entre el nivel de arriba y el nivel de abajo. Okay. Así que tenemos dos efectos. Tenemos un efecto de absorción de energía de la fuente externa, vamos al nivel energético que está arriba, y luego tenemos una caída que denominamos emisión espontánea, en este caso,
Entonces absorbimos un fotón H0, subimos el nivel y al cabo de un cierto tiempo volvemos a estado base y emitimos el fotón H0. Sin embargo, y aquí es donde viene el punto interesante, si un fotón de similar energía impactada por segunda vez ese átomo que tengo allí, lo que va a suceder es que vamos a forzar un regreso al estado base y van a salir no un electrón de energía doble, sino más bien dos electrones, cada uno con la misma energía de entrada. Es decir, que no cambia la frecuencia. El detalle importante con esto es que en la amplificación, perdón, en el efecto de emisión estimulada, la frecuencia del fotón de salida es la misma del fotón de entrada. No hay cambio en la frecuencia. Y lo que tengo es simplemente que tenemos una amplificación por dos. ¿Ok? Entró un fotón y salieron dos. Entonces, decimos aquí que la amplificación obtenida es 2 en este caso. Pero ese par de electrones a su vez pueden impactar a otros dos electrones que están en estado excitado y ahora la amplificación será 4. Y esos 4 a su vez pueden producir 8 y 16 excesivamente, así que el efecto neto es extremadamente grande. El tema está en que los efectos de emisión estimulada y de emisión espontánea, ¿verdad?, compiten entre sí. De alguna manera tenemos que entonces que poder jugar con lo que denominamos las poblaciones, ¿okay? Las poblaciones de electrones que están en condiciones de producir emisión estimulada y los que están produciendo emisión espontánea. Porque los que producen emisión estimulada es justamente los que producen ganancias. Tengo una entrada y tengo dos salidas. Entonces, hay que jugar con ese y parte del funcionamiento de esto, precisamente, es hacer que la energía que viene de la bomba, que es el dispositivo externo, que fuerce a un cambio en la población, de manera que haya más electrones en estado excitado que los que hay y capaces de sostener una emisión estimulada que los que estarían regresando por emisión espontánea y además, por supuesto, la absorción, porque también obviamente estos electrones, estos fotones pueden ser absorbidos. El efecto de absorción y de emisión espontánea son opuestos el uno y el otro. Entonces, si el número de fotones que son absorbidos es igual al número de fotones que son emitidos por emisión espontánea, pues el material es neutro, no hay emisión de energía. La idea justamente es tratar de aprovechar la emisión estimulada para tomar energía de una fuente externa y poderla entregar a la salida de esto. ¿Okay? Entonces, también vimos que hacia finales de los años 70 este fenómeno se podía lograr sobre materiales semiconductores y bueno, y hoy día tenemos láser de estado sólido de todos los tipos y tamaños que se puedan imaginar. ¿Okay? Principalmente, cuando trabajamos con dispositivos de estado sólido, el detalle importante es que podemos obtener bajos costos de producción a través de lo que denominamos las economías de escala. ¿Okay? Una de las cosas que nos llevó al desarrollo de esta gran cantidad de dispositivos como estos láser que tenemos acá, fueron lo que llamamos la electrónica de consumo. Electrónica de consumo, esto nos llevó básicamente en primera instancia a los discos ópticos. ¿Okay? Los discos ópticos necesitan un láser para poder leer la información que está en el disco. Y eso generó una gran demanda de dispositivos. ¿Por qué? Porque todo el mundo compraba reproductores de CD. No solamente reproductores de CD para música, sino que también cuando se empezaron a utilizar en datos, teníamos la posibilidad justamente de poder leer programas de computadora que estaban grabados en esos discos ópticos. Y adicionalmente después,
en la evolución de los discos fueron escribibles. ¿Okay? Porque los primeros discos no se escribían con un láser, sino a través de un método mecánico. Pero la siguiente generación de discos se podía escribir con un láser, lo que llamamos normalmente quemar. ¿Okay? Teníamos los quemadores con láser que podían guardar información en los discos. Así que la electrónica de consumo fue estimulada básicamente por los discos que utilizamos en las computadoras o los que utilizamos en nuestros reproductores de música. Y, por supuesto, las aplicaciones de la transmisión con fibra óptica. En la transmisión de fibra óptica, el láser es fundamental para poder alcanzar grandes distancias y con anchos de banda importantes. ¿Okay? Entonces aquí vemos que adicionalmente hay dispositivos como los diodos emisores de luz que también utilizan efectos de emisión estimulada. La única diferencia es que, a diferencia de los láser, que son monocromáticos y son colimados, en los LED la luz no es colimada. Por eso es que la luz se abre en un cierto patrón de radiación, llamémoslo así, que es bastante ancho. Y además también tenemos la posibilidad con estos LED de poder tener distintos colores. Tanto que hoy día hasta tenemos televisores de LEDs, ¿okay? Y se pueden producir todos los colores en la pantalla de estos televisores de LED. ¿Okay? En tanto que los láser en general pues son monocromáticos. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿no? Podemos dar por terminada entonces este resumen, porque en realidad fue un resumen de la actividad en una clase. Los detalles de esto, de algunas de estas cosas, obviamente están en la bibliografía y que se les recomienda, y principalmente, como habíamos mencionado, pues el libro base, nuestro libro de texto, que es el libro de Skolnick. Está mencionado muchas de las tecnologías que descubrimos el día de hoy. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene, donde tendremos la clase número 5.